8:47 dice el reloj, 6:06 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Contaba Nico que en el marco del Día del Periodista, que es mañana, hay un proyecto de ley de algunos sectores de la oposición para proteger al periodismo. Se ve que estamos en un momento en el que hace falta algo parecido a eso. Vamos a hablar un poco de ese panorama del periodismo con Horacio Berbisky, periodista que publicó más de 20 libros, que presidió el CELS durante 20 años, que escribió durante 30 años en Página, que hoy dirige la web El Cohete a la Luna. Horacio, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Florencia. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Estamos en un momento en que el periodismo debe ser protegido? Bueno, yo no conozco el proyecto que mencionaste, no sé en qué consiste, digamos, qué tipo de protección procura. Me parece que el periodismo tiene protección constitucional, legal y jurisprudencial en la Argentina. No sé qué agrega ese proyecto porque no lo conozco. No, más allá del proyecto no quería meterme puntualmente en eso, pero digo en los mensajes del presidente diciendo no odiamos lo suficiente a los periodistas, en el fotoperiodista, el fotoreportero que acaba de salir de una internación después de 3 meses, Pablo Grillo. Digo, pensando en ese contexto, si hay algo extra que hay que hacer para prestar atención al panorama del periodismo. Hay que prestar atención porque de parte del Estado hay una agresión constante contra los periodistas, contra periodistas de distintas orientaciones. Y una cosa notable, digamos, los preferidos son los más ideológicamente afines, son los que prefiere el presidente. Y el eslogan ese, no odiamos lo suficiente a los periodistas, bueno, es inquietante, digo, plantear el odio a una profesión, cualquiera sea, es grave. Y si esa profesión además tiene como métier, digamos, transmitir información al conjunto de la sociedad, es más grave todavía. Es preocupante, sin duda. Y en paralelo a eso, el universo periodístico, más allá de lo que pasa con el poder, el modo de trabajar hoy de los periodistas, estoy completamente generalizando, pero ¿te parece un momento del periodismo interesante, con algunas cosas interesantes para mirar, o más bien un momento de degradación del periodismo? Lo segundo, yo creo que es un momento de degradación. Por supuesto hay muchas diferencias, digo, no es lo mismo La Nación que Clarín, o que Perfil, son cosas distintas, tienen actitudes y líneas distintas, pero en general, digamos, hay una coincidencia básica de demonización del kirchnerismo que se ha generalizado y que tiene que ver con, digamos, toda una situación política en la cual se está discutiendo quién es y quién encarna la oposición al gobierno del presidente Javier Milei y de su hermana. Horacio, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Hola Nico, ¿cómo estás? Estaba tratando de poner el foco en otro lado, porque cuando uno ve los ataques casi estratégicos o tácticos del gobierno contra el periodismo como un colectivo, como si pudiese tomarse de esa manera, uno no entiende que forma parte de una narrativa. Ahora, si uno en lugar de poner el foco en el gobierno lo pones del otro lado, la pregunta es si no estamos en un escenario medio como de, no sé si hablar de anticuerpos desactivados o una ausencia de reacción del sistema, porque no pasa nada. O sea, el presidente tiene, o el gobierno tiene esta cuestión sistémica con los medios, y cuando uno ve el resto del sistema, el resto de los partidos políticos, organizaciones civiles, los propios medios de comunicación, no hay una reacción sobre eso. Bueno, eso es una cosa que ha conseguido el gobierno de los hermanos Milei por la reiteración constante de exabruptos que finalmente pasan debajo del radar, como si no existieran, no se toman en serio, y además, bueno, hay medidas de protección, por ejemplo, el fallo de Daniel Rafecas, que acaba de desestimar la demanda presidencial contra 3 periodistas. Sí. Digamos, hay formas de reacción y de defensa al respecto,
pero digamos, el gobierno ha logrado un cierto adormecimiento en ese sentido, en el cual se ha naturalizado algo que no es de ninguna manera natural. De hecho, me parece que incluso se puede, para corrernos a nosotros como los periodistas del centro de la galaxia, esto de la falta de anticuerpos, falta de reacción, se podría extender a mil cosas. No sé, vemos un gobierno que lleva 2 años sin presupuesto, por ejemplo, que gobierna por decreto, que tiene una actitud represiva bastante evidente en la calle, y los órganos de la democracia, los partidos políticos y estas instituciones tampoco reaccionan. Digo, no es solo con los periodistas. Bueno, yo relativizaría eso que estás diciendo. Digo, por un lado es cierto que el problema no se limita a los periodistas, que es mucho más generalizado. Pero en segundo lugar, a mí me parece que sí hay reacciones. Digo, la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, que votó los proyectos de ley que el gobierno no quería, que primero consiguió quórum y después consiguió los votos necesarios para imponerlo, y en algún caso incluso blindaje contra la posibilidad del veto presidencial, al mismo tiempo que en la calle había una movilización muy significativa por lo heterogénea de distintos sectores agredidos por el gobierno, y un hecho notable es que ante la masividad de la movilización, la policía de Patio Bullrich se replegó y no hubo un solo incidente. De modo que me parece que el tema es más matizado, y que la sociedad tiene una capacidad de reacción, digo, que probablemente no esté en escala con la magnitud de la agresión oficial, pero que existe, que va increyendo, que va, digamos, dejando en el camino alianzas que el gobierno había conseguido previamente, y que, bueno, a medida que se acerca la fecha electoral, se empiezan a medir los costos de algunas cosas, y por parte de los gobernadores, por ejemplo, comienza a haber una mayor cautela, una mayor reticencia a apoyar cualquier cosa que plantee el gobierno. De modo que, por eso te decía que me parece, Nico, que es más matizado el panorama. Bien. Ahora esto, supongamos que estamos todos de acuerdo en que no hablamos de una naturalización, pero sí de una posibilidad del gobierno de ir, vamos a decir, más allá de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, como la posibilidad de ir probando los límites un poco más allá, y entonces ya no es solo los jubilados, sino que es los discapacitados y es los médicos y, bueno, es las universidades, como un poquito más allá, en algunas cosas estirándola, incluso desde el discurso de Davos, ¿no? Es los homosexuales, por decir algo, como cuando decimos los periodistas. Ahora, como para pensar, lo que permite que este gobierno, aún con límites, como vos decís, en la calle o en el Congreso, intente y en algunos casos pueda ir un poco más allá del gobierno de Mauricio Macri. Eso, lo que permite que eso ocurra es que en el medio ocurrió el gobierno de Alberto Fernández, es decir, con las características y con lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández, ¿o crees que es una cuestión que se está dando a nivel mundial? ¿Dónde lo contextualizas? Me parece que las dos cosas son ciertas. Digo, el gobierno de Alberto Fernández defraudó la mayoría de las expectativas que había despertado, pero además hay una situación global en ese sentido muy significativa. Ahora, el gobierno de Milei efectivamente está yendo mucho más allá de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. No hay duda de eso, pero no hay ninguna garantía de que eso se consolide, de que eso se afirme, porque se está haciendo sobre la base, por un lado, de extender los recortes a sectores que conmueven al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el tema de los médicos de Garrahan, que atienden en todo el país
enfermedades graves de los chicos, o el tema de los jubilados, o el tema de los discapacitados. Son temas que conmueven al conjunto de la sociedad y que por eso están motivando la reacción que están motivando. Vos hablabas también de los homosexuales. Bueno, en la movilización de ayer también participó el movimiento feminista, por ejemplo. Sí. Va habiendo una confluencia de los rechazos al gobierno de los hermanos Milei, que tiene un desafío electoral muy grande porque tiene una economía que está cosida con alambre. Hay un nivel de endeudamiento enorme, hay compromisos asumidos con el Fondo Monetario que no se pueden cumplir. Todo el mundo sabe que no se pueden cumplir. Hay una ostensiva y buena voluntad de parte del fondo de prorrogar los plazos para darle más tiempo para cumplir. Igual no lo van a cumplir. Están buscando otras fuentes de endeudamiento. No se produce la inversión extranjera directa que estaba esperada a partir de la sanción del régimen Righi. Por el contrario, hay una desinversión extranjera, se están yendo empresas del país, hay empresas importantes que han entrado en default, como el grupo Albanesi, un grupo de producción de energía muy significativo, muy importante. Previamente estuvo el caso de los Globo. De modo que el gobierno está haciendo todo lo posible para llegar al día de la elección pudiendo mostrar un dólar planchado y como consecuencia un dólar planchado, una inflación tendiente a la baja. Ahora, eso está cosido con alambre y al día siguiente de la elección se abrirían todas las compuertas y entrarían las aguas que en este momento están merodeando esas murallas mediáticas y financieras que el gobierno ha puesto alrededor de su fortaleza. De modo que la situación es fluida. Yo no creo que haya nada que pueda darse por sentado en este momento. El gobierno de todos modos va a mejorar su representación parlamentaria porque parte de muy abajo, por eso la va a mejorar. Sí, por más que mejorarla la va a formalizar, ¿no? Claro. Porque hoy probablemente se transformen en oficialmente bancas violetas, que hoy son un poquito más amarillas, un poquito más rojas y blancas. Van a cambiar los colores, sí. Efectivamente, efectivamente, me parece una buena descripción, pero digamos van a mejorar la incondicionalidad de esas bancas que por ahora tienen el apoyo, pero les cuesta todo el tiempo, los obliga a una constante negociación, claro, a un tira y afloje, a ofertas, a negociaciones, con poquito igual, ¿no? No es lo mismo un Quader que un Pareja. Claro, no está claro. Por decirlo en forma muy gráfica. Sí, que no sé, querías completar, si no te pregunto. No, está bien. Sí. No, si en medio de todo esto, si tenías una... mira, esa es la pregunta más genérica del universo, pero me interesa tu mirada sobre la discusión que se viene dando en torno al peronismo o al peronismo bonaerense, si se quiere hacer una mirada un poco más finita, o a la disputa de poder, si es que considerás que tal cosa que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Bueno, ayer volvieron a reunirse la expresidenta y el gobernador, acordaron formar una mesa de negociación política con representación de ambas partes para definir la estrategia electoral. Advirtieron que no quiere decir que esté todo solucionado, pero es un paso hacia
hacia la unidad. Hay, por cierto, sectores que, digamos, militan por la ruptura. Digo, fundamentalmente dentro del aparato del gobierno bonaerense. La sentencia del ministro Bianco de que lo que necesitan son diputados que levanten la mano sin chistar, bueno, es muy provocativa. Digamos, decirle eso a Cristina Fernández de Kirchner me parece que no es un intento de conciliar posiciones. La expresión del altavoz Navarro sobre la conveniencia de perder la elección para Axel Kicillof, con un razonamiento muy, muy confuso de por qué le beneficiaría la derrota. Es decir, hay fuerzas contrapuestas en ese sentido. Hay fuerzas que trabajan por la unidad y hay otras que procuran la ruptura. Cristina planteó, a mi juicio, con mucha claridad. Es decir, en el discurso de Kicillof de la semana pasada, él dijo: no se trata de un lugar en las listas, sino un lugar en la historia. Bueno, a mí me parece que el lugar en la historia de Cristina no lo puede discutir nadie, ni Kicillof ni nadie. Digamos, si lo que está en juego es un lugar en la historia, bueno, cambien el cassette porque se están equivocando. Ellos plantearon todo el tiempo. Kicillof ha sido muy inteligente porque él, personalmente, no vas a encontrar una referencia crítica hacia Cristina, pero tiene un grupo de lugartenientes que están echando leña a ese fuego todos los días, y que lo hacen en función, dicho por ellos mismos, de intereses electorales. Alcaldes, concejales, diputados que quieren un lugar prominente en las listas electorales. Cristina, en cambio, ha contestado a la altura de su lugar en la historia. Y ella ha dicho, porque esto comienza con la crítica de ella al desdoblamiento electoral. Y el desdoblamiento electoral responde justamente a estas ambiciones personales que yo mencionaba previamente. Ella lo cuestiona, pero no lo cuestiona por cómo se llenan las listas. Ella lo cuestiona con un argumento político. Ella dice, si se pierde la elección en septiembre, no hay buena elección en octubre, ni bonaerense ni nacional. Ese es un argumento político. Frente a eso ha habido argumentos electorales y argumentos técnicos que no son serios. La idea de que no se puede votar en dos sistemas separados simultáneamente y que no habría tiempo para... Bueno, no hubo ninguna investigación sobre eso. Hicieron un test con 10 personas. Con 10 personas. De cuánto tarda el voto. Y después proyectaron eso al total del padrón. Cuando vos tenés la experiencia de otras provincias argentinas, como el caso de Córdoba, como el caso de Santa Fe, o de otros países de la región, como el caso de Ecuador, donde se ve que el tema de la boleta única simplifica y acelera el proceso electoral. Los resultados electorales están mucho más temprano, el escrutinio es mucho más fácil. Eso, es decir, el argumento técnico es difícilmente sostenible. Por otro lado, obliga a un operativo de control para el cual la provincia no tiene los recursos suficientes, tiene que recurrir a la policía de la provincia de Buenos Aires y pedir auxilio a su adversario
político principal, que es el gobierno nacional, han pedido auxilio, han tenido una reunión diciendo que no les alcanza con sus propios recursos, y el gobierno con mucha picardía le ha dicho sí, por supuesto, van a tener todo el apoyo necesario. Y después, cuando llega el momento de poner sobre la mesa cuál es el apoyo necesario, no es necesario. Claro. Es apoyo, pero no es el necesario, es muy poco, y pone bajo estrés al organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no está preparado, no está capacitado para eso. Entonces, esas son las cosas que yo estoy viendo al respecto, pero creo que la seriedad del planteo con que Cristina está encarando el tema y la cautela y la inteligencia que tiene Kicillof van finalmente a silenciar estas voces estridentes que pugnan por una ruptura que solo beneficiaría al gobierno de los hermanos Milei. No habría otro beneficiario. Horacio, me quedé pensando en lo que mencionaba sobre el gobierno de Alberto Fernández, de esta idea de expectativa versus realidad, y a los pocos que finalmente satisfizo, si los hubiera. Te quiero preguntar qué te pasa hoy cuando recordás esa charla al aire en la que contaste que habías sido vacunado y todo lo que vino a partir de eso, la causa judicial, la situación de Ginés. Mira, la causa judicial, hay un fallo de la jueza Capuchetti donde cita documentos oficiales del programa de vacunación, donde dice con todas las letras que yo tenía derecho a vacunarme por la edad que tenía en ese momento, y que dice que el orden de la vacunación no era sucesivo sino simultáneo, y se enumeraban varias categorías, entre ellas las de mayores de 60 años, yo tenía 79. Eso desde el punto de vista del escándalo mediático que se gestó al respecto. Yo fui ingenuo, como justamente no tenía la idea de que hubiera hecho nada incorrecto y no tenía nada que ocultar, conté públicamente. A partir de ahí vino, digamos, toda una catarata de versiones según las cuales era una operación que yo había hecho para perjudicar a Ginés. Yo no tenía nada contra el Ginés, era mi amigo, aunque él después lo negó. Entiendo que lo haya negado, estaba en una situación muy, muy difícil, había quedado de él, no por lo que hice yo, sino por lo que hizo él. Digamos, yo lo puse públicamente porque además él me había dicho que Clarín estaba investigando el tema, y a mí se me ocurrió que mencionar el tema públicamente era desalentar la operación de Clarín, y me equivoqué rotundamente, al contrario, era favorecerla. Ese es el más grave error que yo he cometido. Ahora, hay una... nadie me permite hacer una pelotudez. Nadie cree que yo pueda hacer una pelotudez. Todo el mundo cree que soy un genio del mal que planea cada cosa siempre para lograr un efecto diabólico, y no me permiten ser estúpido, cosa que lamento porque a menudo soy estúpido, como todos somos a menudo, pero a mí no se me permite. O sea, no fue una operación, fue una boludez, decís vos. Pero claro, pero totalmente. Pero además, digo, ¿quién fue la víctima principal de eso? Yo. Digo, Ginés y yo. Claro, Ginés y vos. No hubo otra víctima del episodio. Digo, en términos judiciales sí, en términos por ahí políticos, si uno amplía la mirada y uno puede, una cosa que es muy subjetiva, ¿no? Pero el impacto político por ahí es más extenso. ¿A quién afectó? ¿Afectó a Duhalde? No, a Alberto Fernández quizás, que igual no le hacía falta tampoco tanto, pero... Bueno, Alberto Fernández
se arreglaba solo para eso, no necesitaba ayuda de nadie. Digo, ¿alguien se acuerda de Andrés Iglesias y de toda su familia que fueron vacunados en el mismo lugar que yo? Digo, me parece que más allá, digamos, admito lo que dice Nico, es posible que haya políticamente una Otros cantidad de afectados mayor. Sí, es cierto. Ahora, los principales fueron Ginés y yo. Digo, y en cuanto a mí, digo, yo me hice un gran daño a mí mismo, lo cual me parece que es la mejor refutación a la idea que se trató de una operación. Que una operación contra mí mismo, no, digo, me parece que carece de lógica. Y además, el fallo de la jueza Capuchetti es clarísimo, clarísimo, y cita la resolución del ministerio con la cual se había planificado la vacunación, donde dice con todas las letras que a mí sí me correspondía la vacunación. El tema es que yo tenía la cita para ir a vacunarme a un hospital y me llama el secretario de Ginés y me dice, no, en vez de hacerlo en el hospital, lo vamos a hacer en el ministerio. Y yo ingenuamente pensé que no vi no vi problema en eso. Esa fue mi primera estupidez. Porque además ahora se está diciendo que había una escasez de vacunas. No, en ese momento había una campaña, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que la gente sí fuera a vacunarse, porque había resistencia a la vacuna. No es cierto que en ese momento faltaba vacuna. En ese momento faltaba gente dispuesta a poner el brazo para que le enchufaran la vacuna. Y la resolución del ministerio que cita la jueza Capuchetti es irrefutable. Se trataba de una serie de prioridades simultáneas, lo dice con todas las letras, simultáneas. Y bueno, a mí yo tenía más 19 años más que el límite que marcaba la resolución. De modo que... Sí. No, solamente iba a hacer la presentación formal. Es Horacio Berbisky quien habla, es periodista, ha publicado, decíamos, más de 20 libros, ha escrito décadas en Página 12, hoy dirige la web El Cohete a la Lona, A la lona estamos ya de viernes, ¿viste, Horacio? Y hacemos lo que podemos. ¿Qué les parece El Cohete a la Luna? Ahora pregunto yo. Y yo por lo menos los domingos voy. Sí, está bien, yo quedé, soy un periodista viejo, Horacio, sigo leyendo las notas los domingos, entre ellas las del Cohete a la Luna. Pero desde Página 12, como no cambié, ¿qué voy a hacer? Me parece interesante. Pero leo otros más también, ¿Leo qué? Leo a otros más también. Sí, claro. Pero somos vieja escuela nosotros. No sé si somos parámetros. No, bueno, me interesaba la opinión de ustedes, digamos, los conozco, los respeto, digo, con Nico nos hemos cruzado en algún programa de la televisión pública, con vos, Florencia, vi tu investigación sobre el chiquito Fabio, que me pareció muy seria, y bueno, por eso ya que estamos conversando les pregunto la opinión, digo, porque ya vamos por el 8º año del cohete, lo cual no es poco en esta situación tan difícil, tan complicada en el país, y la verdad es que yo no he perdido lectores respecto a los que tenía en Página 12. Mirá. Sigo teniendo la cantidad de lectores que tenía en Página 12, e incluso pasan cosas curiosas. A ver. Por ejemplo, hace 2 semanas yo no pude escribir mi nota. Me pesqué un virus de esos que andan sueltos, y no pude escribir la nota del domingo. Bueno, ese domingo la nota más leída del cohete fue mi nota sobre la música. Fueron a buscar algo tuyo. Cosa que a mí me asombró muchísimo. Y con el mismo nivel de lecturas que la nota política de todos los domingos, De modo que yo en ese sentido estoy muy, muy tranquilo. Además,
digamos, armamos en el cohete un equipo muy interesante, con gente muy valiosa. Hemos tenido pérdidas importantes, gente muy valiosa que o algunos me los robaron para la función pública, como Sebastián Soler, que fue subprocurador general de la Nación. Cuando me llamó Zanini y me dijo, ¿tenés el número de Sebastián Soler? Yo dije, me cagaste. Ya sabía lo que se venía. Casos como ese, o casos, digamos, lamentables, como el fallecimiento de Guillermo Biersba, un economista muy significativo, pero de todos modos, a pesar de eso, tenemos un equipo muy significativo y además tenemos el programa de la radio los domingos, que tiene muy buena repercusión, muy buena audiencia, y que le molesta mucho a ese periodismo del que hablábamos primero. El otro día, Jonathan Goldfarb en TN, Johnny Viale, para que los ubique, puso ejemplos de impunidad. Y uno de los ejemplos que puso es que yo tengo un programa de radio. Les molesta mucho, les molesta mucho. Y a mí me divierte eso. Quien habla es Horacio Berbisky. Horacio, te agradezco muchísimo la comunicación, has sido muy generoso con nosotros y feliz día. Yo a ustedes y feliz día. Un abrazo. Chao. 9:15, 9:20 en realidad, y bueno, es así, los viernes, viste cómo son.